Es tiempo de irnos con esta muy buena noticia, noticia positiva. Ya el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente y desde luego un distinguido visitante el día de hoy. Renato, con usted, gusto saludarle, buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón, Renato, me dicen que debo de continuar hablando. Hoy tiene un distinguido, y diría que tiene un distinguido visitante el día de hoy, que vale la pena presentarlo como lo va a presentar usted. Buenos días nuevamente. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos. Yo recuerdo las entrevistas que le realizaba cuando se desempeñó como secretario de Educación. Por cierto que hizo una muy buena gestión como secretario de Educación. Bueno, luego tomó la decisión de aceptar una responsabilidad que le delegó el Estado de Honduras para convertirse en embajador en el Vaticano. Yo creo que con estas generales usted ya sabe de quién hablamos, del doctor Carlos Ávila, a quien le doy la cordial bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está, don Carlos? Es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Realmente una alegría enorme poder compartir con usted estas horas. ¿Qué tal el Vaticano? Es el centro donde el mundo converge en busca de consejo, en busca de solución a problemas, en busca de plantear, por favor, ayúdeme con esta otra nación. Realmente el Vaticano es más que unas Naciones Unidas, porque las relaciones que allí se llevan a cabo son en el marco de la búsqueda de paz, de tranquilidad, de desarrollo. Pues fíjese que yo venía haciendo un ejercicio mental desde anoche. Bueno, yo sé por qué viene el doctor Carlos Ávila, pero quiero aprovechar su presencia en Honduras para tener de él el mayor de los conocimientos del Vaticano y asociar nuestra realidad nacional. Es decir, yo me imagino que usted todos los días en su centro de trabajo en el Vaticano ve programas de los medios televisivos hondureños, ahora que hay herramientas tecnológicas para que esto se convierta en un territorio pequeño en nuestro planeta. Está al tanto de lo que dicen los medios digitales y no desconoce la realidad. Y ve esta realidad nuestra, ve este fenómeno que se produjo hace algunos días, como son los migrantes, que no ha terminado. Hay migrantes que están llegando a Tijuana, fronterizo con la frontera sur de los Estados Unidos, nuestra realidad económica, nuestra realidad política, la corrupción. ¿Sabe qué me venía imaginando, doctor Carlos Ávila? ¿Qué piensa el Vaticano en relación a todos los problemas que aquejan a América Latina? Y que estos problemas de América Latina son comunes para todos. Son los de Guatemala, son los de Honduras, son los de El Salvador. Y con el avance que puedan tener algunos países en el Cono Sur, sus realidades de pobreza también son parecidas a las nuestras. Y me encantaría saber esas encíclicas del Vaticano en función de la realidad de nosotros. Así que creo que será un programa súper interesante. Pido a Dios que nos permita poder alcanzar esa expectativa. Y mire que lo que le estoy diciendo es lo que consensuaba con don Cristian Nájera hace algunos minutos. Aquí tenemos a don Cristian para que nos plantee la interrogante. El doctor dice que algunas veces nos mira. De hecho, a esta hora en el Vaticano tenemos las... Son 7 horas, 14, las 2 de la mañana. ¿De la tarde? De la tarde. 2 de la tarde, 2 de la tarde. Hay una agenda fuerte a esa hora, pero usted de vez en cuando nos mira. Y así que ya sabe que aquí formulamos una interrogante para que el público interactúe con nosotros en las cuentas de redes sociales. Así que vamos contigo, Cristian. Buenos días, bienvenido. Muy buen día, Renato. Muy buen día a usted que nos mira en casita, como siempre, 7 de la mañana, pendientes del Foro Líder de la Televisión Nacional. Pues bueno, la pregunta generalmente es pregunta, pero hoy es una afirmación y es más o menos el tema planteado. Entonces, la invitación es para que se quede, porque hoy vamos a hablar de las enseñanzas del Vaticano frente a la complicada realidad nacional. Yo estoy seguro que usted en redes sociales, o por lo menos a su WhatsApp le ha llegado, tweets, algunos mensajes que ha enviado
el Papa Francisco sobre el tema de la migración. Ese es uno de los temas que vamos a tratar esta mañana con el embajador Ávila. Y pues bueno, para participar, para preguntas o también para comentarios sobre lo expuesto por el embajador Ávila, tenemos las redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y también Frente a Frente HN en Facebook. Y los mensajitos al 5550. No se le olvide que si usted no tiene redes sociales o no le gustan, pues con el mensajito también al 5550 es parte del opinómetro de Televicentro. Hoy hablamos de las enseñanzas del Vaticano frente a la complicada realidad nacional. Ese es el tema, Renato. Y está bien oxigenarse, de vez en cuando está bien oxigenarse. Yo no me quejo de los programas que todas las mañanas se producen aquí en Televicentro, y en especial hablo de Frente a Frente, con invitados nacionales, algunas veces invitados del exterior, pero digo, hoy es bueno oxigenarse, entender, conocer lo que se piensa desde afuera en relación a nuestra realidad nacional. Mire cuánta información produce. Lo que menos me esperaba yo anoche, Cristian, es que en ese juicio contra el Chapo Guzmán, un abogado dijera que sobornó a un presidente de Honduras. Y cuando yo me doy cuenta de esa información, caramba, digo, y es que debemos estar en el tapete, en el centro de casi todas las noticias mediáticas del mundo. Y no es que estamos en el centro de casi todas las noticias mediáticas del mundo, ¿verdad? Porque el mundo tiene otros problemas, otros conflictos, otros objetivos, otras realidades en las que nosotros no sonamos. Pero aquí en el continente pareciera que estamos destinados a ser como el centro mediático de las cosas feas que están sucediendo, y debo decirlo así con mucho pesar. Hace algunos días y aún aparecimos en las primeras planas de periódicos del continente y en las primeras planas de los periódicos impresos y en digital, en las televisoras de muchos países del globo terráqueo con el fenómeno de la migración. Estuvimos en los titulares, 7,000, 8,000, 10,000 hondureños, 10,000 centroamericanos, la mayor parte hondureños, huyen de Honduras vía Guatemala y México para llegar a Estados Unidos. Estuvimos en los mensajes del presidente de los Estados Unidos. Le voy a decir algo, el hecho que aparezca el nombre de Honduras y en las condiciones que aparece, a mí no me agrada, a mí me da vergüenza. Aunque sea un derecho, la migración, así como se fueron los nuestros hace algunas semanas, es indicativo que algunas cosas no las estamos haciendo bien, que tenemos que mejorar para que no huyan. Y ahora resulta, Cristian, que ayer, en el segundo día del juicio, viene un abogado y dice que uno de los testigos afirma que sobornó a un presidente de Honduras. Y venía pensando, ¿qué nos está pasando? Comportamientos, ambiciones. Que conste, no doy por seguro que lo que ahí se dice sea cierto, porque inclusive, mire que el juez que lleva ese caso, el Chapo Guzmán, recriminó. A mí si me van a decir o a denunciar que Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto recibieron dinero de los traficantes de droga, tráiganme pruebas, susténtenmelas. Les dijo ayer, los regañó. Porque uno de los abogados pidió que se borrara totalmente eso que decían. Y el juez dijo, bueno, no lo voy a borrar, es una medida muy radical la que usted me pide, pero por favor, si van a denunciar esto, presenten pruebas. No lo lancen así. Ya luego Peña Nieto y Felipe Calderón desmintieron eso. En el caso de Honduras no ha pasado, simplemente se mencionó que un presidente había recibido coimas del cártel de Sinaloa. El juez no dijo nada y ahí está la duda. Y hoy es noticia en muchos medios del mundo. Así estamos, en el centro, pero no para las mejores cosas. En el centro mediático no para las mejores cosas. Pero bien, yo tampoco pretendo esta mañana aquí hacerle triste el día al doctor Carlos Ávila. Lo que pretendo, Cristian, es que él nos ilustre, yo diría, nos ilumine en cuanto a cómo se nos ve y nos oriente, porque es un hombre estudioso de cómo debemos reconducirnos.
palabras, expresiones, ideas como las que nos va a decir el doctor Carlos Ávila, oxigenan, ayuda. Y en esta mañana fría que tiene el país, porque seguro que así está casi todo el país, pues qué bien que esté el doctor Carlos Ávila. Pero primero, ya lo tenía en agenda, quiero presentarles una situación que me entristece y que admite el propio Hospital Escuela Universitario. Por la falta de higiene en el Hospital Escuela Universitario, están investigando si 3 mujeres murieron después de haber parido ahí en la institución. Mire usted. Yo sé que algunos dirán, caramba, Renato, se levantó amargado hoy, solo viendo lo malo. No. Lo hago en función de que corrijamos las cosas que no estamos haciendo correctamente. ¿Me permite unos segundos, doctor Ávila, porque ya tenía en agenda este asunto? Por favor. La carencia de insumo fue tierra fértil para las infecciones asociadas a las atenciones de salud en el Hospital Escuela Universitario, que en los últimos meses cobraron la vida de 3 mujeres en el puerperio, asociada al parto por cesárea, fallecimientos que son investigados por las autoridades del centro hospitalario. Sí, son 3, el informe que tengo está relacionado a 3 puérperas y le estamos haciendo el análisis con el Comité de Mortalidad para certificarlas. Una vez que esté certificada las muertes asociadas a estos temas, pues se van a dar a conocer si ese es el caso, y también se les va a dar a conocer qué tipo de infecciones. Las infecciones asociadas a la atención en salud son aquellas que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de ingreso a la institución. Es alarmante, ¿verdad? Definitivamente un dato como ese es algo que debe encender todas las alarmas y debe de inmediato investigarse la causa, porque no puede suceder eso, ¿verdad? Según un informe en poder de Telenoticias, durante los meses de julio, agosto y septiembre se encontraron 15 casos positivos en pacientes puérperas con infecciones asociadas a la atención en salud, endometritis y la infección de la herida quirúrgica por cesárea. En otras palabras, infectadas con bacteria de hospitales. Y es importante asegurarse que toda la cadena de asepsia y antisepsia antes, durante y después de una cirugía se cumpla. En el informe elaborado por la Gestión de Servicios de Apoyo Clínico y el Departamento de Vigilancia del Hospital Escuela, la institución no compró la cantidad requerida de controles de esterilización, inclusive con la ropa, la cual se transportó a otros sitios para su lavado. Que aparte de las condiciones que se permitan, ¿verdad?, para que los médicos realicen su acto médico de la manera más apropiada y en las condiciones mínimas necesarias y óptimas, es necesario también adoptar las medidas y las normas de bioseguridad, tanto de protección personal hacia los pacientes y los servidores públicos, y también en las condiciones de espacios. Los acuerdos que se llegaron es mancomunar esfuerzos para buscarle una salida a todo esto, porque cada quien hace su parte individualmente, pero si lo hacen colectivamente van a haber mejores resultados en cuanto a los insumos. Al final se recomienda que una mejor higiene de las manos puede reducir la frecuencia de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, una de las principales causas de la transmisión de las infecciones. Las infecciones asociadas a las atenciones de salud se han agudizado en los últimos meses en el Hospital Escuela Universitario, al extremo que las autoridades investigan 3 muertes de mujeres en sala de parto por esa causa. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, le daremos seguimiento hoy a esto que se está investigando en el Hospital Escuela Universitario. Y la otra noticia que quiero destacar antes de entrar a la entrevista con el doctor Carlos Ávila Molina. Jeffrey Lichman, abogado defensor del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acusó ayer al narco César Gastelum Serrano de haber ordenado la muerte de un fiscal hondureño. Fíjese bien. Es otra información que no tiene que ver nada con el supuesto soborno a un presidente de Honduras. En el segundo día del juicio incoado por el gobierno de Estados Unidos contra el Chapo en una corte de Nueva York, Lichman ligó al mexicano con la muerte de un fiscal, pero no reveló el nombre del funcionario hondureño. Lichman reveló ese dato
en un intento de poner en duda la credibilidad de Gastelum Serrano, quien después de ser socio del Chapo es ahora un testigo que la Fiscalía utiliza en su contra. Ante el juez Brian Cogan, el abogado del Chapo aseguró que su cliente, hambriento de notoriedad, se convirtió en víctima de un montaje del gobierno mexicano y agentes de la DEA, y que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa siempre fue Ismael Mayo Zambada y prófugo de la justicia. Pero la noticia aquí, para nosotros en especial, es que el abogado del Chapo dice que César Gastelum asesinó a un fiscal hondureño. Y ahora les presento todo lo que se dijo en el juicio en esta segunda jornada y el supuesto soborno a un presidente de Honduras. Muchos hondureños ayer en la noche se acostaron. ¿Y quién será? ¿Y quién será ese presidente? ¿Será cierto lo que se dijo ahí en ese proceso del Chapo Guzmán? Comenzaron a hacer una historia, un recuento de todos los presidentes que hemos tenido, pero vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Ahora ese es otro foco mediático para Honduras. ¿Qué presidente, si fue así, si se certifica que fue así, fue sobornado por el cártel de Sinaloa? El doctor Ávila llegó ayer en la noche, procedente de Italia. Le cambia todo el panorama noticioso. Me imagino qué contraste el suyo, aunque Europa tiene sus propios problemas también, ¿verdad? El mundo entero los tiene. Como usted lo ha dicho, ocurren cosas entre naciones. Ayer, por ejemplo, pude leer una nota verbal que nos compartió la Embajada de Ecuador ante la Santa Sede, compartiendo lo que estaba ocurriendo en las relaciones Ecuador-Venezuela, que es cosas muy particulares de ellos. Hace un tiempo tuvimos los problemas de Bolivia con Chile por su juicio. Encontramos de todo el mundo lo que, como señalaba yo, es un centro de intercambio de conocimiento de qué está aconteciendo en el mundo. Pero el Papa Francisco ha definido una frase hermosísima donde abre el campo y dice: la diplomacia es para tender puentes, no para destruirlos ni para construir muros. Quien construye muros en contra de un diálogo, de un entendimiento, de un puente de relaciones, no es cristiano, no está a favor de la humanidad. Y eso es lo que mueve, es la energía que mueve las relaciones diplomáticas en la Santa Sede. Crear puentes entre naciones para buscar el bien común. Y mire que hasta el mismo Vaticano ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, así como está este mundo. Así es. Si hubo un instante en que uno decía, ¿renunciará el Papa? Si ese fue tema de debate en prensa de Estados Unidos, en la prensa europea, en esa gran prensa mundial, sobre si renunciaría el Papa Francisco. ¿Sabe algo, embajador Ávila Molina? Yo llegué a pensar, ¿harán renunciar al Papa Francisco? Todo se remonta, luego de que se conocen ya documentos e informaciones, al momento en que el Santo Padre le da al mundo una encíclica hermosa, Laudato Si, una encíclica en la cual nos pide reflexionar, sin distingo de religión, de creencias, reflexionar sobre lo que es la creación del mundo, el cuidado del medio ambiente, el trato de las personas, la búsqueda del bien común, el trato al migrante, en una encíclica hermosísima que llevaba un fondo grande, muy soportado científicamente. Dentro de la estructura del Vaticano se cuenta con la Pontificia Academia de Ciencias, a la cual concurren las mentes más brillantes del mundo. Es una cosa hermosísima, que nos da la oportunidad de escuchar de momento lo que está aconteciendo en ciencia. Y sucede que un llamado fuertísimo del Santo Padre, con este soporte científico, es darle al mundo la oportunidad de retroceder en el daño que está siendo causado por el hombre, y ahí es donde toma fuerza el calentamiento global. Es el tema de donde desprende, calentamiento global. Y en ese calentamiento global se hace énfasis en que debe dejar de continuar la tendencia de utilizar derivados de petróleo para actividades productivas y de la humanidad.
e ir tendiendo a lo que son fuentes de energía limpias. Eso provoca entonces una reacción de países productores, de comercio, hacia lo que es petróleo, porque está dando una señal, mire señor, ya deje de estar extrayendo petróleo, colocándolo... Porque generan esos gases de efecto invernadero y eso es lo que está calentando el planeta. Exacto. Y entonces se da la cumbre de París, exactamente cercano a la encíclica Laudato Si. Esa encíclica llama a reacción a los líderes en el mundo y se toman decisiones en la cumbre de París por el calentamiento global. De eso es que se ha retirado el presidente Donald Trump. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París por el calentamiento global. Pero ¿qué es lo que esto trae consigo? Que detrás de eso se menciona la existencia de grupos económicos que financiaron fuertemente la campaña de la administración Trump, que reaccionan contra quien los está poniendo en evidencia y en peligro, el Santo Papa Francisco. Y por lo tanto se ha seguido el hilo y encontrado núcleos donde se generan noticias falsas sobre el Santo Padre, y ahí es donde aparece este obispo Vigañó, que luego se muestra que realmente todos sus argumentos son falsos, de manera que la Iglesia no pierde, como decía Rubén Darío, un diamante envuelto, que lo han envuelto en lodo. Ese lodo desaparece y vuelve a brillar el brillante. Porque le voy a decir algo, embajador Carlos Ávila Molina. La información que la gran prensa mundial trasladó, socializó, y la que percibimos nosotros aquí, es que por estos asuntos de la pedofilia en la Iglesia es que estaban exigiendo o lanzando esa información de que el Papa estaba a punto de renunciar. Sí, esa fue la información que al final trascendió. Sí, el obispo Vigañó se atrevió a decir renuncie. Un obispo que ha jurado fidelidad en la Santa Iglesia y además debe ser ejemplo. Y se ha puesto manifiesto completo que toda su argumentación era falsa. Todo era invención, que recibió detrás de él un apoyo de un periodista italiano para hacer incluso las redacciones, porque quienes le conocen al obispo Vigañó dan fe de que sus palabras vertidas en esas declaraciones no son propias de él. La gente dice, yo desconozco quién habló aquí, porque la forma de expresión no era propia de él. Tuvo un equipo detrás de él que lo encontró para que él pusiera la cara, pero lo que hablaba era lo que estaba escribiéndose detrás de él. Bueno, hay prensa italiana que también ha puesto en entredicho la moral del propio cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez. Que de igual manera se ha ido demostrando que todo eso tiene un asidero falso, y es lo que hay un libro que fue publicado este año que le llaman Fake Pope, el Papa falso, porque empiezan a quitar todas esas mentiras que han venido siendo lanzadas en contra del Papa Francisco, y dentro de ellas las que quisieron involucrar al cardenal Rodríguez Maradiaga. Es un ataque a la Iglesia que realmente está siendo descubierto que es falso plenamente. Ahora, esto sin tratar de tapar que como seres humanos, todo mundo, incluyendo los sacerdotes, son sujetos a cometer errores. Completo. Y a tener deslices. Y tenemos un Papa que ha dicho, no vamos a tolerar esto. Esto no pudo haberse permitido nunca y no debe ser así. Tiene el caso de lo que aconteció en América Latina, Chile, donde toda una conferencia episcopal presenta su renuncia ante el Santo Padre para ser investigados. Se hace la investigación, conclusiones, y el Santo Padre comienza a decir, usted ya no está más en la Iglesia, usted tampoco, con lo cual quedan desprovistos de una inmunidad, si cabe el término, y la justicia se aplica. Eso ocurrió en Chile y ha sacudido la Iglesia latinoamericana. O sea, somos hombres, existen debilidades, la formación que recibe una persona que decide aceptar ese llamado de Dios para servir a la humanidad es algo maravilloso cuando un hombre lo decide, o una mujer consagrarse al servicio de los demás siguiendo los preceptos de Cristo, pero
de igual manera tienen las tentaciones, caen en debilidades y caen en problemas. Bueno, y en Chile muchos sacerdotes renunciaron o fueron separados por el Papa Francisco, ¿no? Siempre por este asunto de la pedofilia. Así es, así es. Y el Papa lo ha señalado clarísimo, aquí no hay forma de que alguien encuentre protección en la iglesia. La iglesia no es eso. Doctor Carlos Ávila, yo no me sentiría bien si no le hago esta pregunta, porque usted es el embajador del Estado de Honduras ante el Vaticano. Y yo sé la relación que desarrollan los embajadores ante el Vaticano. Sé la relación muy cercana que desarrollan los representantes diplomáticos de todos los países con el Papa. ¿Cómo está la relación de la Iglesia Católica con el Vaticano en este momento, con el Papa Francisco, después de todo lo que se dijo del cardenal Rodríguez, de lo que se ha dicho también de Juan José Pineda, que salió del cargo que tenía delegado, no sé si por el cardenal o por el Papa Francisco? La Conferencia Episcopal de Honduras mantiene con la Santa Sede las más espléndidas relaciones que puedan concebir. La Conferencia Episcopal de Honduras. La Conferencia Episcopal de Honduras. Es el conglomerado de todos los obispos de Honduras. Son fieles a la palabra, a los preceptos que el Santo Padre en su apostolado está proporcionando. Otro elemento importante. En el pontificado del Papa Francisco se ha dado, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, la creación de un consejo asesor del Santo Padre, conformado por 9 cardenales, escogidos de cada continente un representante. Esto surge, Renato, de que en el proceso del cónclave, una vez que ha renunciado el Santo Padre Benedicto XVI, comienzan los llamados que hace el camarlengo a los cardenales: vengan porque vamos a entrar a un cónclave, luego del anuncio de la renuncia del Papa. Y comienzan a llegar a Roma y todos las preguntan: ¿y por qué renunció el Papa? ¿Qué ha pasado? ¿Se imaginan el cisma que eso provocaba adentro? Y llegaban a la conclusión de que realmente el pontífice que fuera electo por iluminación del Espíritu Santo en el cónclave debía ser una persona que ya no debía estar sola, debía ser acompañada de un cuerpo asesor. Y de ahí surge el consejo de el C9, 9 cardenales. Para Honduras, para la Iglesia Católica hondureña, en el mundo, la estrella que coordina esto es hondureño, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Es un hombre de entera confianza del Santo Padre. ¿Y lo sigue siendo? Lo sigue siendo, y el C9 ha estado entrando en el proceso de reforma de la Iglesia Católica, tan fuerte como nunca había ocurrido después del Concilio Vaticano II en los años 60, que inició el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, y que siguió y continuó el Papa Pablo VI, recién canonizado en Roma, junto a San Óscar Arnulfo Romero. Entonces, ¿qué ocurre? Que Honduras tiene en la Iglesia Universal un nombre que no puede ser borrado, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Buscan, por lo tanto, golpear la imagen del cardenal Rodríguez Maradiaga para debilitar ese consejo asesor y con ello golpear al Papa Francisco. Es una cadena de relaciones que se entiende cuando se empieza a unir cabos de qué es lo que está ocurriendo, qué se declara en una parte del mundo, qué ocurre a la otra. Pero el C9 es una instancia a nivel de la Iglesia, que es donde el Santo Padre cada 3 meses ha analizado el mundo entero, Renato. Y dentro de eso hablo de Rusia, Estados Unidos, Irán, Corea. Todos los puntos neurálgicos del mundo son vistos por ahí. Por ahí pasan también los problemas de ataque que vive la Santa Iglesia. Y de ahí es donde el Papa Francisco toma el consejo y toma sus decisiones. Es un hombre que escucha, un padre que reúne a la familia católica en el mundo y que además tiene
¿cómo pudiera decirlo? Tiene la credibilidad de que todos los líderes del mundo van al Vaticano, Renato, a hablar con el Santo Padre. Todos los líderes. Hablo musulmanes, hablo católicos, evangélicos, ateos. Si ante la Santa Sede tenemos embajadores de países donde es una minoría el catolicismo, pero ahí están presentes. Ahí nos vemos con Palestina, con Israel, con Rusia, con la República Checa, con Bosnia-Herzegovina, con África, de Sudáfrica y todos los países. O sea, es una reunión de intereses hacia el bien común. Nadie está buscando nada a lo particular, sino cómo nos entendemos. Bueno, usted más que nadie sabe que yo soy periodista y que hay una teoría ahí que los periodistas debemos comprometer con las preguntas a los entrevistados. Que el periodista que no arrincona, que no compromete, que no desestabiliza al entrevistado, es que es mal periodista. Que el periodista que no llega con preguntas comprometedoras, que hagan pensar, contradecirse, dudar al entrevistado, es que mal periodista. Yo le voy a decir algo. Yo sé que el periodista debe plantear las preguntas con independencia. Agresivo sin respetar al entrevistado. Buscar titulares, buscar noticias y desentrañar lo que él quiere sobre determinado suceso que se convierte en noticia. Yo tengo ligeras dudas, ¿verdad? Aunque comparto en un buen porcentaje de la teoría, tengo ligeras dudas que arrinconar a un entrevistado sea el mecanismo exitoso para tener la buena entrevista. Porque si el entrevistado se molesta, ya no da la información, que al final es lo que uno quiere, extraer información. Y yo solo termino con esto. Porque sé que es un tema sensitivo. Mire, usted nos está diciendo la influencia que tiene el cardenal Rodríguez, que presida el C9, donde hay obispos de todos los continentes. Cardenales, y que un hondureño presida el C9, donde se están haciendo las grandes reformas de la iglesia. Genera ronchas en alguna gente que no quiere las reformas en la iglesia, en alguna gente que quiere que perdure el statu quo de la iglesia. Primera parte, eso es lo que me está diciendo. Y de repente se han ido contra Francisco, y como ahí está presidiendo el C9 el cardenal Rodríguez, también se van contra el cardenal Rodríguez. Y no descarte que estas sean conspiraciones inclusive que surjan desde el propio Vaticano. Ahora, y mire que yo solo lo estoy escuchando. Aquí tenemos una realidad. Lo que se ha dicho del cardenal Rodríguez, lo que se dice de Juan José Pineda. Yo sé que la relación del Estado de Honduras, que usted lo representa en el Vaticano, es como la relación diplomática que hay con cualquier Estado del mundo. El Papa Francisco, en este caso, recibe las denuncias desde Honduras, las estudia, las investiga. No sé si llama al embajador. No llama al embajador. No, porque no es un problema de relación de Estado a Estado. Es algo interno de la Iglesia Católica. Pero sé que el embajador está pendiente de cómo están las relaciones de la Iglesia hondureña con el Vaticano. Completamente. Entonces, por eso mi pregunta, todo lo que se ha dicho aquí en Honduras del cardenal Rodríguez, de Juan José Pineda, han repercutido negativamente en la relación de la Iglesia hondureña con el Vaticano. Ya usted me lo anticipó y me respondió. Yo solo es que quiero reiterar la interrogante para terminar ya con el tema, porque seguramente algunos están diciendo, pero ¿por qué no le preguntas directamente? No, tampoco quiero ser irresponsable, ¿verdad? Yo no tengo documentación, solo es que leo. Un periodista debe leer de todo, y yo leo de todo. Pero le hago la pregunta general para que él me conteste en la fe, en la certeza que es un hombre honrado con lo que responde. Algunos errores o deslices de la iglesia en el comportamiento de los sacerdotes pudo haber afectado la relación de la iglesia con el Vaticano, que no quiero decir la relación del Estado hondureño con el Estado Vaticano. Exactamente, son dos relaciones, el Estado de Honduras, el Estado de la Ciudad del Vaticano.
que es lo que vamos a conversar, qué es lo que podemos hacer como estados. La otra es interno dentro de la Iglesia Católica, pero en lo más mínimo ha existido rotura de relaciones entre la Iglesia organizada católica en Honduras con la Iglesia Universal, el Vaticano. Muy por el contrario, la semana pasada tuve la oportunidad hermosa de conversar con el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana, que se encontraba en Roma atendiendo una agenda de trabajo, porque la Iglesia como Estado tiene unas cosas interesantes. Está conformada la Santa Sede a través de dicasterios, con los cuales atienden toda la realidad humana, y de esos dicasterios surgen las relaciones hacia las conferencias episcopales, que las conferencias episcopales transmiten dentro de sus territorios los obispos para poder llevar esa fe, esos postulados. Entonces, cada presidente de conferencia episcopal, que es electo de entre sus pares, los obispos en el país, tiene reuniones en el Vaticano con los cuales se crea un puente entre la Iglesia Católica hondureña con la Iglesia Universal en Roma. Ese puente nunca se ha roto, es fuertísimo, es una alegría ver la forma de relaciones en la Iglesia, que no es una relación fría, sino es de hermanos, es de apoyo. Es indescriptible cuánto la Iglesia Católica hace por la humanidad. Toda la labor que realiza obispos, párrocos, sacerdotes, monjas, laicos comprometidos al servicio de la humanidad. Puedo decir, en definitiva, que no existen discrepancias, no existen roces, no existen malos entendidos entre la Iglesia Católica hondureña y la Iglesia en Roma. ¿Sanciones del Vaticano a la Iglesia hondureña por No cosas existen. Particulares, personales? Esas las desconocemos nosotros en la relación de Estado a Estado. Eso es algo interno de la Iglesia que no lo podemos ver nosotros ni lo conocemos. Sí existe. Mire, yo me quedo con algo importante que usted me ha dicho, y ya uno con los años va aprendiendo cómo se mueve la información. Nadie puede negar que hay grandes transnacionales de la noticia. Por ejemplo, cuando lo de la renuncia del Papa Francisco, que se dijo es inminente la renuncia del Papa Francisco, todo el mundo arguía el asunto de la pedofilia, algunas decisiones adoptadas por el Papa Francisco, unos que decían decisiones que llegan tarde, conocía de la pedofilia de algunos curas, no hizo nada, llegó a Chile. Y ustedes saben todo lo que pasó ahí en Chile, ¿verdad? Con la postura inicial del Papa, aunque luego ha demostrado el Papa el compromiso que tiene con sanear la Iglesia. Si no, miren cómo se han removido un montón de sacerdotes y obispos. Y obispos en Chile. Pero me dice el doctor Carlos Ávila Molina, mire Renato, me dice, detrás de todo esto, sin desconocer que la pedofilia ha sido un problema que ha enfrentado históricamente la Iglesia, ¿va? Que ha pesado y ha desgastado a la Iglesia, eso no lo podemos desconocer, pero detrás de todo eso está la postura del Papa Francisco contra las grandes transnacionales que son las causantes, como las petroleras, de generar los gases de efecto invernadero, que son los gases que están recalentando el planeta, y que tengamos este planeta con temperaturas extremas, sequía y todo lo que ustedes saben. Mire, me dice, así se lo he interpretado correctamente, sí, así, ¿verdad? pero hay algo más. Por ejemplo, el Papa Francisco le ha dicho de cara, de frente a las grandes potencias mundiales, no sean hipócritas. Ustedes hablan de armonía y paz y venden armas. ¿Y eso no le agrada? Que alguien le diga, mire, yo conozco lo que usted tiene en su casa, usted vende armas, ¿cómo puede estarle hablando al mundo de paz y que quiere armonía y es un proveedor de armas en el mundo? Tampoco son amigos ellos entonces, en el sentido de que no encuentran que por qué un hombre, el Santo Padre,
quita el velo y le dice al mundo, miren, hablemos con sinceridad. O sea, en el mundo hay tantos intereses, Renato, que están siendo mostrados el daño que le están provocando a la humanidad. Tráfico de personas, que es un tema que podemos abordar ahora. Correcto, inmediatamente después de la pausa. Tráfico de órganos. Es increíble lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, Renato, las Naciones Unidas tienen estadística de que 40 millones de seres humanos viven en condición de esclavitud en el mundo. 40 millones, Renato. Eso es increíble. Ahora, quienes están en el negocio del tráfico de personas tampoco se sienten abrazados por una palabra que los cuestiona. O sea, es una cantidad de intereses que el Papa Francisco ha estado sacudiendo, como despertemos, abramos los ojos, caminemos en un mundo mejor. Y sin relegar los grandes intereses que se juegan en el Vaticano también, ¿verdad? A nivel de la iglesia, les compartiré. Pero después de la pausa, porque mire, cuando los programas son buenos, ¿cómo pasa el tiempo? Aquí, con el rabito del ojo, he estado viendo el reloj del plasma, 7:49. Yo debía hacer el primer bloque comercial a las 7:15. A esta hora debí tener 2 bloques comerciales, no he hecho ninguno. El doctor Carlos Ávila Molina, embajador de Honduras en el Vaticano, continúa después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Atlántida Móvil, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuamos con Frente, gracias a Argos. Argos es mi cemento. Seguimos con el Frente a Frente, con la conversación que está teniendo Renato Álvarez con el embajador Carlos Ávila, embajador de Honduras en la Ciudad del Vaticano. El tema es las enseñanzas del Vaticano frente a la complicada realidad nacional. Vamos a leer un par de tweets que tenemos a esta hora y continuamos también con la exposición. Henry Smith nos dice, la iglesia experta en dirigir éxodos, ¿por qué ponen parte de su estructura eclesiástica al servicio de la caravana? ¿Para que los guíe? Pregunta. ¿Qué afirmación, verdad? Sí. Es una afirmación directa. Si yo entiendo bien lo que está diciendo don Henry Smith, gracias por participar con su mensaje, señor Smith, gracias. Léemelo por favor, Cristian, más despacio. La iglesia experta en dirigir éxodos. ¿Por qué ponen parte de su estructura eclesiástica al servicio de la caravana? O sea que según Smith, la iglesia está dirigiendo esas caravanas. Tiene guías dirigiendo esas caravanas. O tendrá guías o por lo menos ponen su estructura. Me imagino que se refiere al tema de refugios o de dar quizá albergue. No, está diciendo por qué ponen parte de su estructura eclesiástica al servicio de la caravana para que lo guíe. Recordad que está el padre Solalinde, ¿verdad? Que es un padre en México que ayuda mucho. Lo conocí en Roma. Lo conoció en Roma. Ya vamos a hablar de eso y de la afirmación de Henry Smith. Gracias por estar con nosotros, Henry. Cristian. Ok, vamos a leer el otro mensaje, que es de Marisol Matute. Dice, disculpe, pero la pedofilia no es una debilidad, es una acción enferma. No tiene justificación quien lo haga. No se puede generalizar, pero hay muchos casos conocidos de curas y eso pone entredicho la credibilidad de la iglesia. Esas son las reflexiones que hay hasta ahora, Renato. Y yo le invito a la gente que siga participando a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter y FrenteAFrenteHN en Facebook. Y los mensajitos al 5550, no se le olvide. Continuamos, Renato. Vamos a dejar un poquito la respuesta que nos iba a dar aquí en este en este bloque, el embajador de Honduras en el Vaticano, el doctor Carlos Ávila Molina. Y vamos a aprovechar esos mensajes para que entremos en los próximos minutos a esos puentes del Vaticano con el mundo y especialmente con nosotros. Vamos a ver, comencemos con la percepción de que la iglesia pone parte de su estructura en las caravanas de migrantes para que guíe a los migrantes. Fue como un reclamo el que hizo el señor Smith en relación a los migrantes. Es tan grande la preocupación del Santo Padre por las migraciones, que no solo es en Centroamérica, África hacia Europa, son miles de personas. La primera visita que el Santo Padre realizó en su apostolado,
la hizo en el año 2013, que fue el año en el cual fue designado papa, fue electo papa. Y resulta entonces que él visitó un sitio en Italia que se llama Lampedusa, que es el primer lugar al que llegan todas estas barcas de migrantes africanos, con un dolor enorme en su corazón al ver esa realidad de esa migración que está yendo hacia Europa. Tanta su preocupación que crea una instancia en el Vaticano que depende directamente de él, una sección para el migrante y el refugiado, que se ubica en la reforma de la Iglesia 2-3 años después, bajo lo que es el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que es parte de las reformas que se llevaron con el apoyo del C9. Entonces surge la sección para el migrante y el refugiado. Y dentro de eso, en esa línea entonces, baja en el mundo a las conferencias episcopales, a las órdenes religiosas, el cuidado que debe dar la Iglesia Católica a la persona. Y por ello, el padre Solalinde en México, tuve la oportunidad de conocerlo en Roma cuando presentó un libro que él realizó con apoyo de una periodista italiana. Está en italiano, todavía no lo han traducido al español, pero en la experiencia el padre dice que los riesgos del migrante atravesando México son tan grandes que dice el tráfico de personas y de órganos que allí se realiza de estas pobres personas hacen que, por pláticas que he tenido con traficantes, cuando ven una persona, ven mercadería, ven 2 ojos, un corazón, riñones, pulmones, hígado. Por los ojos me pueden dar tanto, por el corazón me pueden... para traficar órganos con estas personas. La Iglesia no puede ser indolente a esto. Y quienes más, aquí tenemos una monja atendiendo a los refugiados, son de estas personas que reciben ese llamado de servicio al migrante. Efectivamente, el éxodo del pueblo de Israel ha estado acompañado por Dios, no lo ha abandonado, y es parte de lo que podremos conversar adelante en la exposición que desarrollaremos en Panamá. Pero lo lindo de esto es que si hay una iglesia cristiana que acompaña, y no puede nadie decir que le ha cerrado las puertas, la iglesia es la Iglesia Católica, que ha estado presente acompañando a los migrantes en sus búsquedas de vida mejor. Decía una vez en una conferencia en el Vaticano sobre los migrantes que Dios no creó fronteras, es el hombre quien las creó. Las aves cruzan de un país a otro sin que se les pida visa. Toda la naturaleza migra de esa manera, plaga, bacteria, pero el hombre sí debe de cumplir. Y ante eso es a través de 12 puntos que la Iglesia Católica le ha planteado al mundo que se están construyendo 2 grandes acuerdos globales. Uno de ellos se espera sea aprobado en este mes de noviembre o en diciembre, y el otro el próximo de año. Uno se llama el Pacto Global para el Migrante, en el que han concordado todas las naciones del mundo que debe haber ciertos acuerdos, porque existe un país origen, existe un país de tránsito y un país de destino. En esa ruta para el migrante tienen que haber condiciones que sean acordadas por parte de las naciones, que Honduras ha sido siempre un país de tránsito, ahora se volvió con más fuerza ante los ojos del mundo un país que origina, pero por aquí vemos pasar, yo veo las noticias, vemos pasar hindúes, vemos pasar nigerianos, cubanos, cruzando por nuestro país. Ahora, la Iglesia Católica, consciente de ello, le hizo una reflexión en 12 puntos al mundo a través de esta sección para el migrante y el refugiado, que han provocado que todo el mundo esté conversando sobre cómo vamos a tratar como estados al migrante cuando o pasa por nosotros o llega a su destino. Esos pactos globales van a impactar al mundo
porque es una nueva relación humana que ya tiene que ver con un estamento propio de cada estado. Por ejemplo, conversábamos cuando comenzó la caravana, conversábamos a nivel del grupo de embajadores de Centroamérica ante la Santa Sede, algo que fue señalado en la mesa y nos abría los ojos. Dice, si yo, cuando tenía mis hijos pequeños, quería salir de vacaciones con ellos, de vacaciones, una cosa que decíamos en la familia, bueno, va solo con el papá, existe para protección del menor, existe en Honduras que el niño no puede salir del país sin una autorización de padre y madre, incluso que tenían que ir al puesto fronterizo, sea una aduana de aeropuerto o una oficina de migración de aeropuerto. Continúa esa legislación, Okay. continúa. Eso es para proteger al más vulnerable, al niño. Ahora, en esta caravana se le pidió papeles a alguien que iba con un niño de la mano y decía, es mi sobrino. Y yo qué sé que es su sobrino. Es que se lo llevo a mi hermana que vive allá al otro lado. Pero realmente ese niño es su sobrino. Ese vacío que quedó allí nos manda a pensar, ¿habrá habido tráfico de niños en ese movimiento? ¿De jóvenes? Porque aún el menor de edad tiene que tener permiso para salir. No es que voy en la caravana y las leyes ya no trabajan. Ahora, cuando ingreso al otro país, de igual manera, un momentito, ese niño es suyo, salió legalmente de su hogar, de su país, para que yo le reciba en mi territorio y camine con todas las protecciones que sigan su camino. Solo quiero asegurarme, dice en eso del Pacto Global, que no estamos desprotegiendo al más vulnerable. Eso es parte de los acuerdos del mundo que van a desarrollarse. Eso por una parte. Yo le he entendido a usted que la iglesia es comprensiva con la realidad y con la pobreza de la gente, que busca condiciones mejores en países ricos. Pero sobre todo, me ha impactado su reflexión cuando dice, en ese trayecto, sobre todo en México, y lo dice Solalinde, hay criminales que cuando miran un joven de 20, 19, 18 años, cuando miran una joven, le ven los ojos y reflexionan. Estos ojos pueden servir para un trasplante y los puedo vender a tal precio. Ese corazón, ese hígado, ese riñón, con tanta gente que tiene problemas renales, hepáticos, esos órganos, hay gente que quiere vivir más tiempo que los compra por miles y miles de dólares. Entonces, la iglesia ve, Solalinde ve, que esa gente que migra pueden ser objeto de tráfico, de órganos, que los pueden matar para extraerles sus órganos y esas redes criminales venderlos. No puede la iglesia desde esa perspectiva darle la espalda a un migrante que puede caer en esas redes criminales. Entonces no se puede malinterpretar y decir, es que la iglesia estimula las caravanas, porque se está viendo el asunto desde la perspectiva estrictamente política partidaria. Así es, Renato. Y eso lo vamos a abordar en los programas, pero sucede que en la India, y está todo documentado, lo he visto, en la India, una persona vende un riñón en $150 por sus necesidades, $150. Sin embargo, en la India existen clínicas privadas, médicos, que ofrecen el servicio de trasplante, y ese riñón lo venden en $15,000. Y hay personas que dicen tener valores y principios, que saben que ese riñón vino de una persona que lo vendió en $150 o se lo robaron a $150, pero yo lo quiero, yo pago, yo tengo el dinero y tengo derecho entonces a ese órgano más que esa otra persona. Eso está ocurriendo en el mundo y son denuncias de la Iglesia Católica, son denuncias que surgen del Vaticano, nos las comparten en el mundo diplomático y nosotros la enviamos entonces a nuestros países. Señores, veamos que esta puerta hay que cerrarla, esto no puede seguir así, hay que hacer pruebas de ADN de un adulto con un niño. Dice, es mi hijo, y el niño no, ¿qué? Va a decir que sí, va a decir que no. Existe algo de ADN que me pueda permitir ahora verificar que efectivamente ese adulto acompaña en legal y debida forma ese caminar de este niño o de este joven. El mundo es distinto a lo que pudimos habernos imaginado 20, 30 años atrás.
una naturaleza humana que se deteriora. Los puentes del Vaticano con los estados, sobre todo con nosotros, expuestos inmediatamente después de la pausa comercial por nuestro embajador en el Vaticano, el doctor Carlos Ávila Molina. Ya regresamos a Frente gracias a Tengo. Continuamos con Frente a Frente gracias a Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. El embajador de Honduras en la Santa Sede, el doctor Carlos Ávila Molina, esta mañana aquí en Frente a Frente. Él ha llegado anoche a la capital de la República, salió de Roma. ¿Qué día, doctor? El día lunes, luego pasamos a Panamá, que es parte de todo lo que nos va a llevar de nuevo a Panamá, y llegamos aquí en el vuelo de Copa y luego tuvimos una sesión de trabajo hermosísima toda la tarde de ayer. O sea que estoy todavía con el jet lag, pero vamos caminando. Así es. Que ahorita me favorece porque es la tarde de allá. El doctor que me ha dicho que ha visto fotos que el Vaticano socializa con los embajadores, de niños sin sus ojos, solo viéndole la cuenca del ojo. ¿Y sabe por qué? Porque hubo gente que extrajo los ojos de esos niños para venderlos. Esa es la realidad, la triste realidad del deterioro de nuestra raza humana. Bien, vamos ahora con los postulados del Santo Padre, el Papa Francisco, y esos puentes que tiende el Vaticano en este momento. Comenzamos, doctor Carlos Ávila. Gracias. Y siendo que tocamos el tema de migrantes, quisiéramos de entrada entonces conversar sobre lo que el Santo Padre ha llamado nuevas formas de esclavitud moderna. Su preocupación por estos migrantes, por esta explotación, por esta destrucción de la humanidad. Resulta que tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia donde se hizo el lanzamiento de una denuncia donde se presentó una señora nigeriana que había sido víctima de la trata de personas. Engañada, fue traída de Nigeria a Italia para volverla esclava sexual. Ella fue rescatada y se bautizó en la religión católica, y el nombre que ella escogió fue Blessing, que es una palabra inglesa, blessing, que es bendición. Blessing por haber sido rescatada. Blessing es una señora joven de unos 28 o 29 años que vivió en el infierno de esa esclavitud sexual. Entonces se nos ocurrió presentar un proyecto que está siendo ahora caminado dentro de la Santa Sede, al que hemos llamado Blessing, con la intención de ser voz de ese problema que vive la humanidad, que está sufriendo de esclavitud, que fue construido la idea del proyecto a base de una experiencia que tuvimos en Honduras a nivel académico, universidades. Hace ya 7, 8 años aquí en Honduras celebramos un evento de debates académicos en el cual cada universidad que contaba con facultad de Derecho promocionaba que grupos de estudiantes de Derecho estudiaran un caso sobre contaminación ambiental, y lo estudiaron bajo dos perspectivas. Una, si les tocara cumplir el papel de defensores de esa empresa que provocó el daño, ¿cómo actuarían? O por el contrario, si les tocara actuar como fiscales del Estado contra esa empresa que provocó el daño y por lo tanto defendiendo la comunidad afectada. Dentro de cada universidad entonces esos grupos iban a estar acompañados de un abogado de sus catedráticos para poder presentar el caso en un debate académico, porque lo interesante es que lanzando una moneda se decía: usted defiende, usted acusa. Ese debate académico debía proveer ante un jurado quién defendió o quién llevó la causa en contra de ellos mejor para obtener el campeón de universidad. Luego pasamos a un segundo nivel que era
campeones de universidades en el mismo mecanismo, y luego el campeón de Honduras fue a Costa Rica para ver con los campeones de Centroamérica, lo cual provocó que ese tema de contaminación ambiental estuviera dentro de las comunidades universitarias, hubiera sido escuchado y creado conciencia en el resto de estudiantes de las otras facultades. La propuesta nuestra del programa Blessing, el puente que hemos propuesto, lo tiene la Santa Sede, lo tiene la comunidad diplomática, es que desarrollemos en el mundo, con la promoción de Honduras y la Santa Sede, un programa de debate académico sobre tráfico de personas y esclavitud, que nos permita abordar como un primer tema a nivel del mundo el caso de Blessing, ya documentado, que nos muestra cómo fue engañada, cómo fue sacada de Nigeria, cómo la transportaron, por qué puestos fronterizos pasó, cuánto se pagó para sobornar a autoridades que dejaran pasar ese grupo de hombres y mujeres que iban buscando el sueño europeo, y luego cómo fue rescatada, para conocer los pasos de ese daño que se provoca a la humanidad, ese cáncer que está allí, que ha sido denunciado por el Santo Padre. Entonces, ese primer debate académico sería sobre el caso Blessing, al que hemos llamado el caso Alfa, por ser el primero que se estaría debatiendo, que nos permita sacar campeones de círculos universitarios por país, un nivel segundo a nivel regional y luego a nivel continental, que nos permita concluir con el campeón de continente en Roma, para poder mantener en el mundo la atención, porque las noticias del tráfico de personas son noticia cuando ocurren. Sí. Y luego se esconden. Pero no se mantienen en los medios. No se mantienen en los medios. Y la generación nueva, los jóvenes, usted les pregunta de un caso de tráfico, no lo conocen porque no han llegado a leer esa parte en los diarios. No es un problema de ellos. No es prioridad para ellos. Y como seres humanos hemos perdido el concepto de hermano, hemos perdido el concepto de prójimo. Eso está ocurriendo ahorita en la frontera en México con Estados Unidos. Eso no me afecta a mí. Eso está ocurriendo en África, no me afecta a mí. Sin embargo, el Papa Francisco nos habla de una casa común donde el dolor de cualquier ser humano, de cualquier niño que es traficado, debe de sensibilizarme. Y por eso la intención de llevarlo a las nuevas generaciones a través del debate académico. Que una vez que Blessing va subiendo, se recibirá en un jurado calificador allá ese gran encuentro de los campeones de continente, pero entre tanto eso ocurre, la intención es recabar testimonios de casos de tráfico que ha habido de personas en todo el mundo, que ya quedan sensibilizados por el caso Blessing. Créanme que es horrible conocer lo que pasa en todo el mundo. Y la intención es que esos casos lleguen a Roma, sean vistos por la Santa Sede, la Embajada de Honduras y Ginebra, se califique el peor de los casos y se diga, este es el caso beta que va a bajar otra vez a consulta en el mundo. Un caso beta no es un premio a un país, es una bofetada. Y dice, oiga, usted no puede seguir permitiendo que eso pase en su país. Ningún país va a querer ser expuesto de lo que está ocurriendo. Pero ocurre y tenemos que estar con el dedo sobre la llaga para mantenerlo. Bueno, es un proyecto ambicioso pero genial, que preside Honduras. Preside Honduras. Socializar en el mundo. Tráfico de personas. El tráfico de personas. ¿Cuántos niños en este momento? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres hondureñas en este momento decidieron migrar del país y están en un centro de prostitución en Guatemala, en México? No porque quieran, las secuestraron y las están obligando a hacer lo que ellas no quieren hacer. Así es. Y como no es alguien de nuestra familia, a mí me puede doler, pero luego digo, bueno, no es mi familia, me vuelvo indiferente. Y cuando llegue a nuestra familia, cuando nos desaparezca un sobrino, un hermano, una hermana, una sobrina, ellos viven en un infierno. No podemos cerrar los ojos a eso. Y ese es el proyecto Blessing,
que hemos planteado está en Santa Sede, ya está siendo visto para poder crear las condiciones que nos permitan llevar a cabo el proyecto Blessing en el mundo. Ese es un proyecto. El segundo proyecto lo tenemos después de la pausa comercial. Se trata de las ideas que está ya plasmando y convirtiéndolas en realidad el embajador nuestro en el Vaticano, el doctor Carlos Ávila Molina. Ya regresamos a Frente gracias a Reasa y su gran liquidación Folk Fest 2018. Bueno, estamos con el doctor Carlos Ávila Molina, el embajador de Honduras en el Vaticano, y los programas de la Embajada de Honduras ante la Santa Sede, partiendo de los postulados del Santo Padre, el Papa Francisco. Los estamos viendo aquí, doctor. Sí, el primero que hemos abordado es relacionado al combate a la esclavitud moderna, la protección al migrante, que está dentro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en la sección que he señalado, creada por el Santo Padre, que reporta directamente a él. Es tanta su preocupación por los migrantes y los refugiados que él dirige personalmente las acciones de esta sección. Es ahí donde estamos ingresando con el proyecto Blessing en la Santa Sede. El siguiente tema lindísimo es el relacionado a la encíclica Laudato Si, que hemos abordado. Es la encíclica que ha provocado reacciones en contra del Santo Padre. Laudato Si es una forma nueva de ver el mundo, de comportarse en el mundo. Y de nuevo, creyendo que este proceso debe de ser introducido en todo el mundo como una forma de comportamiento universal, hemos propuesto, y esto lo hacemos de nuevo a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un programa que está orientado a que, conociendo que en el mundo todas las carreras universitarias tienen que ser objeto de actualización cada cierto periodo de años, para poder brindarle a los jóvenes una formación que les prepare para el futuro, que en ese momento que se abre a análisis las reformas de una carrera universitaria, se asuma los postulados de la encíclica Laudato Si, que quiero señalar, no son para la Iglesia Católica, son para el mundo. Aquí tenemos musulmanes, tenemos ortodoxos, tenemos de todo el mundo, líderes de todos los países del mundo que reconocen que este postulado del Papa Francisco es para el mundo, no para un grupo en particular. Entonces, siendo que la Santa Sede no puede influir en universidades no católicas, la propuesta nuestra ha sido que se inicie con el universo de universidades católicas del mundo, y para lo cual la propuesta es que en ese periodo de reformas la Laudato Si sea introducida en todas las carreras universitarias. Hábleme de la esencia de Laudato Si, por favor. El gran mensaje. El gran mensaje de Laudato Si es que Dios creó el mundo y al hombre, su principal creación, para convivir en armonía, en lo que Él nos llama la casa común. Es una casa que no tiene fronteras, que no tiene distingos de raza, de religión, de sexo. Somos seres creados por Dios para convivir. Además, nos habla claramente de que debe haber una guía nueva del uso de los recursos que están en el mundo, pensando que las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar de lo creado, que no tenemos que gastarlo nosotros hoy de manera irresponsable, sino caminar hacia el rescate de la creación para poder heredar ese mundo a las generaciones futuras. Ahora, ese conocimiento no debe ser dado nada más a quienes tengan que ver con el campo de manejo del bosque, la energía. Todas las carreras del mundo, todos los lugares donde hay conocimiento, debe de haber conciencia de esto. Pongo un ejemplo, Renato. Participamos en un congreso en el cual se planteaba un problema que se está viviendo en Italia.
y es la enfermedad, que ya la llaman así, de juegos de máquinas, raspar loterías, que van a los, allá se llaman bares, pero realmente son como cafeterías, llevan hasta los niños, los abuelos, para comprar un número, para poder jugar en las máquinas. Pero ha llegado a tal la voracidad de esta gente por lucrarse de esa enfermedad, atrayendo gente, que ya existen y se están instalando en Italia máquinas para ciegos que a través de sonidos y braille los vuelven jugadores compulsivos y enfermos, acudiendo, se imaginan un ciego, aprovecharse de un ciego para poder sacarle el dinero. Y en el primer mundo. Y en el primer mundo. Entonces, la intención es que si tenemos, por ejemplo, un programador de sistemas que conozca de los principios de la Laudato Si, va a tener de nuevo una línea de valores que no puede traspasar. Vamos a ver, doctor, yo colijo que lo que usted me está diciendo es que con estos programas la Iglesia, la Santa Sede, trata de recuperar, trata que se recupere el humanismo por parte de los seres humanos. Así es. Porque nos estamos volviendo como bestias en todo. Así es. La Laudato Si es un debe leerse. Yo Muy bien. recomendaría. Y le encuentran ahora en internet gratis para poder leer la encíclica Laudato Si. Y en español. Y en español. Entonces, la intención es que empezando por todas las universidades católicas del mundo, y quiero dar el avance, en septiembre del año pasado, la Universidad Católica de Honduras y la Universidad Católica de Panamá anunciaron la decisión de sus altas autoridades porque la encíclica Laudato Si ingrese en sus programas de estudio para sensibilizar a médicos, abogados, economistas. Alguien me decía, ¿pero por qué un economista? Decía, mire, yo trabajé 10 años en banca y tenemos como personas a cargo de analizar una solicitud de crédito economistas o financistas. Y un financista con criterios puede denegar una solicitud de crédito si esa operación va a dañar el medio ambiente, si va a provocar un daño a una comunidad. Pero necesitamos gente sensibilizada, una nueva generación de profesionales que dentro de 5 años estarán tomando decisiones en todos los campos. ¿Está llegando tarde esto ante el bárbaro deterioro de la raza humana, doctor? Algunos lo califican que sí, pero la esperanza no la pierde, y el Papa Francisco es uno de los que más ánimo lleva en el mundo para esto. Como, al igual que usted, yo conozco la idiosincrasia de nosotros los hondureños, ahora que mencionaba la Iglesia Católica, porque la gente es así. Ahora que mencionaba la Universidad Católica, la gente es así. El doctor hablando de la Universidad Católica y ahí tiene un problema con los médicos. Yo les sugeriría a las principales autoridades de la Universidad Católica que arreglen ese problema de los estudiantes que están estudiando medicina ahí en la Universidad Católica. He escuchado quejas de algunos padres de familia. Yo les pediría para que cuando la Iglesia hable a través de don Carlos Ávila, la gente no arguya algunas cosas para distorsionar o para no creer. Hablen con los padres de familia que se encuentran incómodos para solucionar por la mejor vía, por la esencia del cristianismo, esos problemas que tienen los estudiantes de medicina ahí en la Universidad Católica. Y que cuando un católico hable, nadie le meta ruidos y que diga, ellos hablan pero no son coherentes con lo que hacen. Yo sé que ahí hay buena gente, gente amorosa, inteligente, y resuelvan ese problema de los médicos. Pero me parece interesante este programa que nos plantea hoy el embajador hondureño en el Vaticano con Laudato Si, que el humano recupere su humanidad. Y esto ha provocado que en el dicasterio su máxima autoridad es el cardenal Peter Turkson, a quien el Papa le ha encomendado la dirección del dicasterio. Entonces hemos preparado
con el dicasterio y con cardenales. El cardenal Rodríguez Maradiaga es uno de los mayores impulsores de este proceso. Hemos impulsado un video que recorrerá el mundo el próximo año, en el cual Honduras aparecerá ahí, promoviendo esa toma de decisión para ingresar al programa Laudato Si en Asia, en África, en América, en cada uno de los continentes. Entonces hay un cardenal de cada continente dando el mensaje para que sus conferencias episcopales, como grandes cancilleres que tienen las universidades católicas, caminen en este proceso. Me llama la atención y me enorgullezco, doctor, que usted esté produciendo ideas para el mundo. Acostumbrados a solo ver a Honduras en los espacios noticiosos de migración, de éxodo, de gente que huye, de sobornos, de coimas, de ambiciones desmedidas, de crisis políticas, de pobreza, me llena de emoción que un hombre nacido en Honduras, que el Estado le delegó la responsabilidad de ser embajador en el Vaticano, produzca ideas para el mundo. Y estas son lindas ideas. Es de las bendiciones de Dios en esto, Renato. El siguiente tiene que ver con lo que el Santo Padre declaró en el año 2016, el año jubilar de la misericordia. Para ese año nos ocurrió algo hermoso. En el año 2014, la guerra de la Franja de Gaza. El embajador de Israel nos invitó a un grupo de embajadores a conocer declaraciones de un coronel de la Fuerza Aérea Israelita que había llegado al Vaticano para presentar la guerra con los ojos de vista de la inteligencia israelita. Cuando salimos de esa reunión, la tristeza fue enorme, porque no vimos una película de Hollywood, vimos la guerra, video, grabaciones, testimonio, una cosa fuertísima. Y mi primera reacción fue, Dios, esto no va a terminar nunca. Si no existe en el pueblo de Palestina y en el pueblo de Israel una generación que decida perdonar al otro, el perdón, la reconciliación. Y en ese sentido, nació la idea, la propusimos, tuvo la aceptación a nivel de 3 universidades pontificias que se unieron al proceso: la Universidad Pontificia Antoniana, que es de los franciscanos, la Universidad Pontificia Salesiana y la Universidad de la Santa Cruz, que es del movimiento del Opus Dei. Esas 3 universidades creyeron en el proyecto y comenzamos a crear un guión de una exposición museográfica sobre el perdón. Se incorporó también una psicóloga. Y la gente decía, dentro del mismo grupo de embajadores, ¿estás loco? ¿Qué vamos a hacer nosotros para hablar del perdón? Con un problema histórico, con un problema que ha tenido o ha sido objeto de muchas negociaciones de los principales líderes del mundo, no se resuelve. ¿Tú cómo vas a influir en ese problema de palestinos e israelíes? Invitamos embajadores de Centroamérica primero, que es nuestra comunidad cercana, la embajadora de Bosnia-Herzegovina, que ha tenido un problema durísimo por la guerra genocida que tuvieron hace apenas 20 años. La guerra de los Balcanes, así es. Luego al embajador de Portugal, que también se unió a nuestro concepto, y creamos con una fundación en Italia, que es la Fundación Rimini, es una ciudad hermosa, pueden verlo a través de internet, manejan cada año un encuentro de verano que se llama Rimini Meeting, al cual concurren 800,000 personas a esa semana, dirigida a los jóvenes. Entonces logramos crear una exposición de la cual quiero aquí dar testimonio y dar reconocimiento a la señora Hilda Hernández, que creyó en la iniciativa y a través del programa Marca País Honduras nos apoyó para poder hacer la producción de esta exposición. Una exposición de 900 metros cuadrados sobre el perdón y la reconciliación y la misericordia. Fue un éxito en Rimini en el año 2016, a tal grado que cuando Panamá es seleccionado para ser sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el próximo mes de enero, del 22 al 29 de enero, conoció de la exposición, la calificó y estaremos en la Jornada Mundial de la Juventud. Es el único programa de un país distinto a Panamá que estará presente en la Jornada Mundial de la Juventud, la exposición sobre el perdón y la reconciliación. Hilda en su momento me decía, don Carlos, esto lo necesitamos en Honduras.
y ambos decíamos, sí, nadie es profeta en su tierra, que se haga primero fuera, que cuando el pueblo hondureño diga, ve, es cierto, se ve que fue buena la idea, veámosla por aquí. Ahora vamos a estar en Panamá, y en Panamá, gracias al financiamiento que el Banco Ficosa aprobó por intermedio que realizamos una gestión junto con el cardenal Rodríguez Maradiaga ante don Camilo Atala, Banco Ficosa aprobó la producción de la exposición en Panamá. Nos asociamos en Panamá con una universidad del arte, porque algo que va a ser hermosísimo es que los jóvenes hondureños y de América Latina que lleguen a Panamá se van a encontrar con jóvenes de Alemania, de España, de Italia, mencione cualquier país del mundo. Solo existen 3 grandes eventos en el mundo: la Copa Mundial de Fútbol, las Olimpiadas y la Jornada Mundial de la Juventud. Un encuentro al que son llamados los jóvenes de todo el mundo para recibir palabra y un encuentro con el Papa Francisco. A propósito de lo que está mencionando el embajador de Honduras en el Vaticano, sobre el perdón y la reconciliación, ¿cuántos conflictos se desincentivarían en el mundo? ¿Cómo se reduciría ese globo caliente si las sociedades conflictuadas en el mundo fueran capaces de reconciliarse y Veámonos perdonarse? aquí en la casa, en Honduras. Mirémonos aquí en la casa. Mirémonos aquí en la casa. Solo me estoy recordando de una noticia que pasó hace algunos minutos Juan Carlos y Eunice en el matutino, en TN5 matutino, de un pastor de una iglesia evangélica que salió enojado de esa iglesia y dividió la iglesia. Al final quedaron 2 iglesias. Y hoy han anunciado que se han perdonado, que se han reconciliado. Voy a tener esta nota después de la pausa y además seguir con los postulados del Santo Padre Papa Francisco y los programas de la Embajada de Honduras ante la Santa Sede. Miren, es un hombre que piensa en grande. Fue rector de la Universidad José Cecilio del Valle, fue secretario de Educación y veo que está dejando huella también en el Vaticano. El doctor Carlos Ávila Molina. Después de la pausa tenemos más con él. Ya regresamos a Frente gracias a Larachi Compañía. Ahora en San Pedro Bión, ayudando a los verdaderos héroes a tener nervios saludables. Comentarios en redes sociales tenemos en el inicio de este segmento sobre las enseñanzas del Vaticano frente a la complicada realidad nacional. Twitter y Facebook, ya sabe, @FrenteHN. Los católicos nos sentimos solos en Honduras porque las autoridades que nos representan o que presentan en este país, creo que quiso decir representan, están más del lado del poder que la del pueblo. Pero no seguimos hombres, seguimos a Dios y oramos por verdaderos líderes que esté con este pobre pueblo que ya no aguanta. Ok, siguiente mensaje de don Aníbal Montoya. Tomar en cuenta, la iglesia debe tomar en cuenta. Vamos atrás. La iglesia debe tomar en cuenta esos mensajes. Yo humildemente siempre he dicho, la iglesia católica debe tomar en cuenta esos mensajes. Y en función de eso, por eso es muy bueno lo que hace el doctor Carlos Ávila. Y en función de eso, tratar de acercar a la gente, tratar de acercar al pueblo. Y lo digo con el mayor respeto a la iglesia católica. Esos mensajes así es para estudiarlos, para reflexionar sobre ellos, para acercarse al pueblo. De repente hay gente que no sabe cómo se acerca a la iglesia. La iglesia tiene que socializar más su cercanía con la gente, porque no es bueno que la gente comience a percibir a la iglesia aislada del pueblo, aislada de la gente. Mensajes reflexivos que los canalizo con humildad y los reitero para sugerir, tomarlos en cuenta. Adelante, rápidamente, Cristian. Correcto. El siguiente mensaje va un poco más allá. Don Aníbal Montoya dice, con el respeto que merecen las estructuras religiosas, independientemente de qué orientación se trata, muchos de sus jerarcas se esconden en dichas estructuras para cometer injusticias, improperios, violaciones, pecados vergonzosos, escondidos en un crucifijo o una Biblia. Esa es la gran batalla, esa es la gran batalla que tiene el Vaticano en este momento. Esa es la gran batalla. El último de este segmento. Es muy sencillo entender, quienes leemos la Biblia conocemos
de las enseñanzas de Jesucristo. Hoy en día pareciera que la iglesia defiende sistemas atroces. Jesucristo nos enseñó a brindar amor, justicia y paz. En Honduras se utilizan las homilías para estigmatizar las luchas justas. Así se ha expresado la gente en redes sociales. Bueno, pero hay una iglesia aquí con el representante de Dios que está demostrando mucha humildad y tener cercanía como muy pocos con la gente, doctor Ávila. Así es. Continuando con el año de la misericordia, el programa que tendremos en Panamá es una exposición 850 metros cuadrados sobre el perdón, que le dará la oportunidad a los jóvenes hondureños. Y como nos está viendo mucha gente, solo permítame para que usted lo complemente. Miren lo que pasó con una iglesia evangélica. No sé qué problemas hubo, el hecho es que esa iglesia evangélica se dividió y dos pastores quedaron con sus propias iglesias y hoy han anunciado que se perdonan y se reconcilian. Sigas bendiciendo de manera hermosa. En una acción de entendimiento que muestra madurez, diálogo y capacidad de perdón, dejando atrás situaciones y eventos del pasado, dos pastores evangélicos del país firmaron un acuerdo de reconciliación. Se trata de los pastores René Peñalba de la iglesia CCI y el pastor Carlos Marín de la iglesia Amor Viviente, acción que la mayoría de hondureños debemos aprender. Sí, yo lo veo como un gran mensaje, ¿verdad? Al pueblo hondureño, pero que este mensaje no se quede ahí nomás, sino vaya a todo el pueblo hondureño. Hace 20 años una dolorosa fractura marcó a la iglesia evangélica del país, más por no existir acuerdos en algunos temas. Esto obligó la salida del pastor René Peñalba de la iglesia Amor Viviente y levantar su propio ministerio CCI. Ayer hubo perdón y compromiso de crecimiento espiritual y comunión fraterna entre pastores, líderes y feligreses de ambas congregaciones. La clase política del país dice que esta acción se puede imitar. Y yo creo que es una lección para la clase política de que hoy más que nunca, y principalmente por los indicadores que tenemos en este momento, que son negativos y que igualmente derivaron en que hoy por lo menos tengamos una caravana, tengamos un desequilibrio por lo menos en la oportunidad o en los ingresos que puede tener cada uno de los hondureños, yo creo que es un ejemplo. Ambos pastores evangélicos afirmaron que esta acción pública indica el camino del perdón y la reconciliación que tanto necesita el país. Ramón Matute, Telenoticias. Carlos Marín y René Peñalba, un buen ejemplo de lo que nos está afirmando aquí con este proyecto el embajador de Honduras en el Vaticano, perdón y reconciliación en el mundo. La exposición que tendremos en Panamá le dará la oportunidad a los jóvenes hondureños de presentarse ante los jóvenes alemanes o de cualquier y mostrarles algo de su país, un mensaje hermosísimo que fue creado con universidades pontificias, psicólogos, embajadores para el perdón. Pero lo interesante también es que quien ha asistido, y lo hemos visto en el 2016 que presentamos la exposición en Rimini, fueron 65,000 visitantes en una semana, salieron con la intención que tenían los proyectistas. Uno, preguntarse, ¿y yo puedo perdonar? Y la segunda, ¿y yo puedo ir a pedir perdón? Y se logra. Y dentro de este campo logramos que la exposición fue creada originalmente en italiano, ya tenemos las versiones en español, en inglés, se está traduciendo al árabe por ese proyecto que planteamos hacia afuera, y la embajadora de Bosnia-Herzegovina está planteando llevarlo a Bosnia-Herzegovina, esta exposición sobre el perdón y la misericordia. En Panamá estaremos en el Albrook Mall, un centro comercial de altísimo tráfico, y contamos con el apoyo de una universidad en Panamá, una universidad del arte, donde su rector es un escultor. Yo puedo con orgullo decir que le he conocido, he visto su obra, y él está produciendo 4 esculturas que forman parte de la exposición. 4 seres humanos que recibieron la misericordia del Señor: la mujer adúltera, el ladrón arrepentido, Zaqueo, y el paralítico que es descendido del techo para su encuentro con el Señor. De cada una de estas esculturas se presenta un monólogo que aquí en Honduras, en el mes de junio de este año, la Radio Suyapa nos hizo la dramatización en español. En Panamá la estamos grabando en inglés, de manera que los visitantes podrán, cuando entran a esa sala, se ilumina la escultura, escuchan ese testimonio. Hemos visto gente llorar, tomarse de las manos, abrazarse, unas reflexiones increíbles sobre el perdón. ¿No tiene video sobre eso? ¿No está en YouTube? No, le prometo que los puedo poner para esta semana. Muy bien, muy bien. Después de eso, este
junto a este proyecto de la exposición viene uno más lindo todavía. Estamos trabajando creando un juego de mesa para la familia para evangelizar sobre el perdón. Que la familia jugando aprenda a perdonar, a encontrar esa paz interior, una nueva forma de evangelización. Para eso hemos encontrado un aliado en Colombia, una fundación de jesuitas que se llama la Fundación para la Reconciliación. Ellos han creado una escuela que se llama Espere, Escuela para el Perdón y la Reconciliación. 10 catequesis que acompañan a una persona en su dolor por una afrenta que ha recibido, la pérdida de un ser querido, cualquier daño que lo tiene con un odio, con un deseo de venganza, un infierno que está viviendo día a día, lo logran acompañar hasta llegar a la reconciliación. Estamos ya esta semana, antes de salir de Roma, acordamos la firma del convenio Embajada de Honduras ante Santa Sede con la Fundación para la Reconciliación, lo cual nos da derecho de uso de este material para poder entrar a producir este juego de mesa que, conversado en el Vaticano, pueda estar distribuido en los campos de migrantes y los campos de refugiados, que cuando uno estudia ese problema, los jóvenes en estos campos de migrantes están jugando de guerra, porque es de donde ellos vienen con dolor. Y en Honduras habrán unas 500.000 familias para 9 millones de hondureños probablemente. Tráiganos 500.000 juegos de esos para cada familia hondureña. La pausa y regresamos con los últimos proyectos que plantea nuestra embajada en el Vaticano para armonizar y para humanizar a ese ser humano que se deteriora día a día. Ya regresamos a Frente, gracias a Tico Me Llega. Conozcan a Blessing, la nigeriana que fue secuestrada, gente del crimen organizado que se dedica a la trata de personas. Se la llevaron para Italia, pero fue rescatada y ahí está con el embajador Ávila Molina. 28 años. Y ahora inspira un proyecto para socializarlo en todo el mundo de la gravedad de la trata de personas. Muy bien. Vamos con el otro proyecto ya cuando tenemos poco tiempo, doctor Ávila. Empleo para jóvenes. El Santo Padre ha señalado que la humanidad no puede retirarse de atender este problema y Honduras no es la excepción. Empleo para jóvenes, el Santo Padre señala que un joven sin empleo es un joven sin dignidad, que tiene que estar con sus padres por muchos años más, que no tiene futuro, no ve futuro para él, no tiene cómo planificar su vida, no decide formar un hogar. Entonces es una preocupación enorme del Santo Padre y para ello hemos planteado lo que llamamos el programa Y2Y, que en inglés es Young to Young, de joven a joven. La intención es crear un puente entre jóvenes universitarios hondureños graduados con jóvenes universitarios de otro país. La tendencia internacional de negocios es los tratados de libre comercio, pero pocos llegan a conocer y eso en qué me favorece. Sí. ¿Qué puedo hacer yo dentro de ese marco? Entonces la intención es emprendedurismo universitario de jóvenes de Honduras, emprendedurismo universitario de jóvenes en el otro país, para poder juntos generar ese puente de una nueva generación empresarial de joven a joven. Jóvenes que en su país, en este caso en Honduras, creen empleo siendo emprendedores. De esto ya se subió al barco, puedo decirlo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Con el señor presidente del COEP estuvimos conversando, igual que don Armando Urtecho y el señor Gabriel Molina, con los cuales está buscando redefinir estructuras que permitan que Honduras pueda, a través de sus embajadas en el exterior, poder crear nexos de jóvenes Honduras con jóvenes chilenos, jóvenes de Honduras con jóvenes de Taiwán, jóvenes de Honduras
con jóvenes de Italia, que conecten esa producción. No dejemos que fallezcan esos sueños. No. Que ese es uno de los problemas que tenemos. Este es importantísimo para nosotros, el programa Young to Young. Y créanme que tenemos un compromiso fuerte por los jóvenes de Honduras. Y finalmente, en el campo de la cultura, resulta que todo este proceso lo que nos ha llevado a presentar, junto con la embajadora de Honduras ante el gobierno de Francia, presentar al Pontificio Consejo de la Cultura las posibilidades de realizar una exposición en los museos vaticanos de los hallazgos arqueológicos de la ciudad perdida. Ya tenemos avances para que en el mes de febrero pueda ser presentado el video de este proceso de descubrimiento que nos permita, un año después, llevar una exposición magnífica de Honduras a este museo, que es el museo de mayor visita en el mundo. Si Roma vive de algo es del turismo que llega y llegan a los museos vaticanos. Sí. Honduras estará en los museos vaticanos. El siguiente es que hemos desarrollado una gran alianza con la Pontificia Academia Mariana, que vela por la devoción a la Virgen María en el mundo, y estamos conversando para que Honduras tenga un observatorio mariano de América Latina, residiría aquí en Honduras. Hemos conversado ya con el grupo de embajadores de América Latina y estamos preparando y trabajando el recorrido mariano en los jardines vaticanos. Cada país tiene la imagen de su patroncita en un área de los jardines vaticanos. Nosotros también. Nosotros la tenemos y por ello se va a preparar una guía para ello. Hemos desarrollado con la Pontificia Academia Mariana, participado y recibimos al final, que me lleno de orgullo en lo personal, es el ser miembros de honor de la Pontificia Academia Mariana, y desarrollamos un curso de Mariología que duró un año para el cuerpo de embajadores ante la Santa Sede, y finalmente hemos trabajado en la preparación de una guía para el peregrino hondureño en el Vaticano. Bueno, doctor, vamos a la última pausa comercial. Hemos resumido hoy los programas que tiene la Embajada de Honduras ante la Santa Sede por nuestro embajador, el doctor Carlos Ávila Molina. Ya regresamos a Frente, gracias a Kia Andalucía, con el nuevo Varilux Vicio 3.0. Bueno, ha sido un honor tener al embajador de Honduras en la Santa Sede, el doctor Carlos Ávila Molina. Doctor, muchísimas muy buen proyecto. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Con la ayuda de Dios caminaremos. Que no muera, que no se quede engavetado, que esa cosa siga para adelante, multiplicándose el proyecto y todos los programas que tiene usted en la Santa Sede, que sirvan de referencia para el mundo. Es bueno saber que Honduras incide en cosas buenas en el mundo. Es bueno recuperar la autoestima como pueblo, como Estado. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.